Este, bueno, una de las cosas interesantes es que las series ustedes las pueden, son más generales que las funciones analíticas, ¿no? Vamos a ver un poco qué son las funciones analíticas, les voy a dar un poco de bibliografía y, digamos, para que tengan en cuenta que es una forma de tratar el problema, ¿no? Para la solución de ecuaciones diferenciales. Eh, Ahora, cuando trabajan con series, las series tienen un problema de convergencia. Pero una vez que son convergentes, entonces, claro, representan alguna cosa, que no necesariamente tiene que ser un seno, un coseno. Entonces, puede ser cualquier cosa, ¿no? Ahora, hay un tipo especial de series que son las series de potencias. Las series de potencias, o sea, series de funciones, potencia, eh, digamos, representan un número enorme, digamos, es más, cuando una función es representada en una serie de funciones potencia, se dice que la función es analítica. O sea, cuando hablan de analiticidad, lo que significa es que las funciones con las que trabajan son representables en series de funciones de potencia, ¿no? Una de ellas es la serie de Taylor, que ya lo conocen muy bien ustedes. Y vamos a hacer uso también de esa en efecto, ¿no? Y digamos, ustedes desarrollan el miembro izquierdo, la parte homogénea, digamos. Cuando ustedes hacen la solución homogénea, ustedes tienen eh, una serie que es solución y que deben determinar cuáles son los coeficientes. Y es lo que hace, encontrar los coeficientes. Hay otros tipos de series, ¿no? Eh, de funciones exponenciales, de senos, de cosenos. Esos otros tipos de series también las vamos a ver. Y yo creo que la próxima clase. Ahora, bueno, ¿qué fue? ¿Comienzo? Sí, sí, Doc, ya están. Ah, ya. Bueno, entonces, a ver, déjenme cargar el Word. Pues. Entonces, bueno, eso con respecto a las series. Luego nosotros vamos a pasar a lo que son los sistemas dinámicos y en los sistemas dinámicos eh, yo quisiera que hagan una consulta, ¿sí? Entonces ya les envío la consulta. Eh, Esta consulta es importante, ¿no? No, déjenme arreglar esto del Word. Ya, bien, entonces, veamos una
Una ecuación general, ¿no? Digamos, no tan general, que hay unas ciertas complicaciones, pero veamos, por ejemplo, esta homogénea, y después les hablo sobre la no homogénea, ¿ok? Entonces, con respecto a la homogénea, vamos a dar un ejemplo. Entonces, a ver, tenemos un coeficiente x cuadrado más 1 por y 2' más y' menos x cuadrado y igual a 0. ¿Sí? Entonces, ya los coeficientes no son constantes, ¿no? Los coeficientes ya son polinomios en x, ¿sí? O sea, en general, yo podré representar a esta como una p de x y 2' más q de x y' más r de x y igual, y digamos, si fuese no homogénea, yo tendría una f de x, ¿no? ¿Ok? Ahora, el polinomio, digamos, el p de x es un polinomio en x, y claro, es del tipo potencia, ¿no? Función potencia. Entonces, lo que ustedes van prácticamente a hacer es suponer que y solución de la ecuación diferencial es del tipo AN X. En general debería ser X menos X con 0 a la N, ¿sí? Con N que va de 0 a infinito. Con lo cual, están diciendo que ustedes la solución, la Y solución en X, ¿no? Será cualquier cosa que sea, y en un punto X con 0, lo que ustedes hacen es, en el entorno de ese punto, perdón, a ver, el entorno es de acá, ¿no? En el entorno del punto, la aproximación es perfecta cuando hacen suma infinita de términos, pero cuando hacen suma finita, claro, hay una aproximación, no es exactamente igual. Entonces eso lo vamos a manejar y manipular. Es importante eso porque, en cierto modo, una serie, el computador no entiende. Si ustedes le hablan al computador de una serie, él nunca va a responder, porque tiene que hacer infinito número de sumas. Y por lo tanto, el computador no entiende ese concepto. El que entiende ese concepto es usted. Y eso es una parte interesante. Pero, ¿a qué me refiero? A que, en un cierto modo, esta suma infinita hay que truncarle. Y hay que truncarle en algún punto, ¿sí? Donde al truncar lo que significa es eliminar los últimos, o sea, los que van a infinito, y hacer un polinomio. ¿Ok? Es una forma media brusca, pero es una buena forma, funciona súper bien. Otra es, obviamente, tener soluciones de la ecuación diferencial. Para ciertos tipos de ecuaciones diferenciales, hay ciertos polinomios que son solución. Estos polinomios son, por ejemplo, polinomios de Laguerre. Los polinomios de Laguerre dan las soluciones radiales a lo largo del radio, o sea, alejándose, digamos, de una configuración, digamos, de electrones, ¿no? Cuando estamos hablando en átomos.
Por lo tanto, espérenme un segundito, por favor, disculpen. Pues, bien, entonces, ¿qué significa? Que, claro, ustedes eh, suponen varias funciones, una función constante, una función lineal, una función cuadrática, una función cúbica, que pasan básicamente por ese punto y que aproxima, digamos, una parábola, que sé yo, que sea una parábola así, una recta, una cúbica o una cuarta, una quinta, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese entorno, sumándoles, aproximan a la función en negro, ¿no? Obviamente, este es un concepto local. O sea, si ustedes toman en cuenta para este valor de x, que es cercano a x con 0, ¿no? Para este valor de x, obviamente, es válido. Si se salen, si hacen la aproximación acá, ya no es válida. Ya están muy lejos. Es un concepto local, ¿sí? Y tiene que ver también con las derivadas, porque, claro, si ustedes hacen el desarrollo de Taylor, en donde los A con N ya saben cómo son las derivadas, entonces, es una forma que es la que vamos a ver justamente, ¿no? Y vamos a dar ese realce. Entonces, les comento una cosa importante, interesante, y es esta, que normalmente, y esto es importante, cuando ustedes tienen este tipo de problema, ustedes, claro, no hablan de una igualdad, sino que hablan de una aproximación, ¿sí? Aproximan, haciendo la solución en una posición inicial, más un coeficiente por y', donde y' básicamente es el gradiente, o lo que, digamos, perdón, es la primera derivada a ver, lo que les queda haciendo Taylor, ¿eh? La derivada de y con respecto a dx por x, ¿no? Y más la sumatoria de los otros términos, que son es de n igual a 2 a infinito, de las derivadas enésima de y con respecto a dx, evaluada, bueno, en el caso de Taylor, claro, es evaluada en x0, x igual a 0, y multiplicada por x, ¿no? A la n. Entonces, si ustedes dicen que aproximan este problema eliminando todos estos, es aproximadamente 0, o sea, les quitan simplemente, se quedan con una aproximación lineal de la solución. Y si esa aproximación lineal se acerca bastante, digamos, a lo real, por decir así, al problema, entonces, ¿para qué trabajar con el resto? Si les da problemas, porque son términos, y los términos significan más complicación, ¿no? Entonces, esto es importante como concepto general. A ver, entonces, en nuestro caso, que tenemos de ese tipo, vamos a hacer la solución. A ver, déjenme dividir esto. Entonces, volvamos otra vez a la cuestión. Entonces, así. Ay,
Y homogénea es del tipo sumatoria de A con N X a la N con N que va de 0 a infinito. Y por lo tanto, obviamente, Y prima de la homogénea que va a ser igual a sumatoria de N a N X a la N con N que va de ser, perdón, a ver, en la primera derivada es de N menos 1 y va la sumatoria desde 1 a infinito y Y2' que es igual a la sumatoria de N menos 1 por N A con N X a la N X a la N menos 2 con N que va de 2 a infinito. Ahora, en ese caso, noten, si yo reemplazo, ¿no? Entonces yo reemplazo en la ecuación, lo que voy a tener es que x cuadrado más 1, sumatoria con n que va desde 2 a infinito, de n por n menos 1 a n x a la n, más la primera derivada que era 1, digamos, 1 por sumatoria en n que va desde 1 a infinito de n a n x a la n menos 1 y menos x cuadrado sumatoria de a n x a la n con n que va desde 0 hasta infinito. Esto es igual al miembro derecho, ¿sí? En donde, bueno, ya habíamos dicho y repito, esto va a ser igual a la sumatoria con n que va desde 0 hasta infinito, de 0 por x a la n. Y lo que hacemos es igualar coeficientes, ¿sí? Ahora, supongamos que estamos trabajando con la no homogénea. La no homogénea lo que me dirá es que, por un lado, hagamos esta notación, todo este lado de acá, ustedes lo pueden, es una forma lineal, ¿sí? Es un operador lineal, ¿ok? Aplicado a X, ¿ok? Y esto me da igual a una G de X, que es la no homogénea. Por lo tanto, si ustedes representan en esta forma la no homogénea, lo que conviene es que, conviene obviamente, es que el lado derecho esté desarrollado en funciones potencia. ¿Y cuál es la mejor forma de desarrollar una G de X en funciones potencia? Es con la serie de Taylor. Perdón, con la serie de Taylor, ¿no? O sea, la derivada enésima de G sobre dx n, 1 sobre n factorial, evaluado esto en este caso en 0, pueden evaluar en x sub 0, ¿no? En otro lado. Se hace un poco más complicada la expresión, pero es lo mismo. Por x a la n, con n que va de 0 a infinito, y por lo tanto tienen coeficientes, que son las derivadas, que caracterizan a esta g, y por lo tanto, como ustedes van a tener en el lado izquierdo, de igual forma, digamos, una sumatoria de los coeficientes de n con los a, n, y toda una serie de cuestiones de aquí, todo esto en xn. Entonces, lo que hacen es igualar coeficientes. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Y por lo tanto, yo les hago el lado izquierdo, la parte homogénea, que es lo que estamos haciendo acá. Y cuando toque hacer
El lado derecho, bueno, les toca hacer esto. Por ejemplo, el lado derecho puede ser un seno de X, un coseno de X, que ya hicimos. La serie del seno y la serie del coseno ya hicimos. Por lo tanto, puede ser reemplazada ahí. Bien, entonces, volviendo a lo nuestro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, esta es la nuestra, ¿no? Y por lo tanto, dígame. Doc, en la primera serie, en la parte del X a la N, ¿no faltaría el -2? En el último ejercicio que estamos haciendo. Sí, Doc, porque solo está X a la N, ¿o a dónde se fue la otra parte? A ver, espera un ratito, déjeme revisarle. A ver, esta es la que tenemos acá, pero la original es esta de aquí, ¿no? Este es nuestro original. Ahora, x cuadrado más 1 por la segunda derivada. Y la segunda derivada, como habíamos dicho acá, es n por n menos 1 a sub n x a la n menos 2. Ah, acá es, sí, este de acá me dice usted. Ya, tienes razón. Tiene toda la razón, mundo. Espérame un rato. N menos 2. Sí, eso me decía. Sí, Sí, Doc. sí, tienes razón. Gracias. Entonces, bueno, ese es lo que tenemos que resolver. O sea, ya tenemos una generalidad del problema y resolviendo. Noten que las X vienen absorbidas dentro de la serie. Esa es la parte interesante. Es decir, lo que van a tener aquí es distribuyendo, digamos, X cuadrado sumatoria va a ser igual a sumatoria X cuadrado, ¿sí? Porque pasa a multiplicar a cada uno de los términos, porque la sumatoria depende de n, ¿sí? Entonces, para todos los n va a haber un producto de x cuadrado ahí adentro. Entonces, yo le meto adentro y ¿qué es lo que obtengo? Lo que obtengo es sumatoria desde n igual a 2 hacia infinito de n por n menos 1 x, perdón, a sub n, disculpen, a sub n, x a la n, menos 2, y más el x al cuadrado que acaba de entrar, me da más 2, por lo tanto me queda solamente n, ¿sí? Y distribuyendo con el otro, lo que me queda es más la sumatoria desde n igual a 2 a infinito, de n por n menos 1 a n x a la n menos 2, es multiplicando con el 1, más el resto, le voy a poner acá abajo, más la sumatoria de n a nx a la n menos 1 con n que va de 1 a infinito, y menos x cuadrado igualmente, ¿no? Entonces en este caso me queda menos sumatoria desde n que va de 0, digamos, con n que va desde 0 a infinito, de a con n, x a la n más 2. Y claro, en general esto sería igual a la sumatoria de 0 por x a la n, con n que va de 0 a infinito. Entonces, ahí lo que tengo que hacer es tener una única sumatoria y todos los x a la n, digamos, todos los x deberían tener el mismo índice, el mismo exponente, ¿no? Ese es lo que hay que hacer. Y por lo tanto, aquí déjenme más bien al revés.
Entonces ahí al manejar esto, tenemos que si P es igual a N menos 2, si P es igual a N menos 2, entonces, claro, yo tengo las otras relaciones. P más 1 es igual a N menos 1 y P más 2 es igual a N. Y por lo tanto, ese en la segunda serie, ¿no? En la primera serie le dejo ahí. Entonces, lo que voy a tener es lo siguiente. Tengo la sumatoria de N por N menos 1. Le podemos trabajar independientemente también, para no escribir tanto, si así hagamos. A ver, yo les voy a poner esto como, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Ya, entonces así vamos mejor. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Ya. Entonces, en la 1, ¿no? En la 1 lo que tenemos es, queda igual. La 2, tenemos que si P es igual a N menos 2, tenemos que la sumatoria N es P más 2, N menos 1 es P más 1, AN en este caso es A P más 2, X a la P, con P que parte, según esta relación, N parte desde N parte desde 2. Y por lo tanto, si N parte desde 2, P parte desde 0. Entonces, ya tenemos una sumatoria desde 0 y X a la P, que ese era nuestro objetivo. El tercero, asimismo, si P es igual a N menos 1, entonces la sumatoria que va a ser N, que es P más 1, por AN, que es P más 1, X a la P, con P que parte, aquí N parte desde 1, por lo tanto P parte desde 0. Y en la 4, perdón, ahí está. En la 4, P va a ser igual a N más 2, con el objeto de que me quede X a la N, digamos. Pero bueno, va a quedar X a la P. Y entonces lo que tengo es la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de A con N, que es A con P menos 2, ¿sí? X a la P. ¿Ok? Ahora P, digamos, en este caso de acá, N parte desde 0 y por lo tanto P parte desde 2. Bien. Entonces, en base a eso, pongo en el sistema y aquí lo que me queda es que, claro, haciendo 1 más 2 más 3 más 4, ¿no?
Ay, perdón. Ay. 3. Ya, entonces lo que tenemos es la primera que quedaba como tal, sumatoria con n que va de 2 en adelante, de n por n menos 1 a nx a la n, más el segundo, que si le modificamos y lo que tenemos es la sumatoria con n que va de 0 a infinito, de n más 2, cambio las p's, en vez de llamarles p, les llamo n, ¿no? Y por lo tanto, n más 2, n más 1, a n más 2, x a la n, más el otro, más, lo voy a poner acá, sumatoria de n, no, también le modificamos, y el tercero, que es sumatoria de n más 1, a n más 1, x a la n, con n que va desde 0. Y la cuarta que es más, que era de acá, ¿no? La cuarta, menos, perdón. Menos, esta modificada, ¿no? Entonces me va a quedar sumatoria n menos 1, n menos 2, n menos 2, x a la n, con n que va desde 2. Igual a 0, ¿no? Ya sabemos que es 0. Ahora, todos, a ver, hay unos que parten desde 2 y otros que parten desde 0. Entonces, lo que aquí conviene, sencilla, no es complicada la idea, hagamos partir todos desde 2. Eso significa que si parten todos desde 2, yo los que están en 0 tengo que desarrollarles. Entonces, este era el 2. Pongámoslo así. El 2 es este de acá, ¿no? Como antes. Lo que tengo es, cuando n es 0, tengo 2 por 1 a 2, a sub 2, x a la 0. Y más el siguiente, o sea, cuando n vale 1, ¿sí? Este es por si acaso el 2, ¿no? Entonces, cuando n vale 1, este es 3 por 2 a a sub 3 x, y más la sumatoria con n que va de 2 en adelante del 2, ¿no? Lo mismo, o sea, n más 2 por n más 1 a sub n más 2 x a la n, pero n parte desde 2. Es el 2. Y el otro es el 3, ¿sí? Entonces el 3, que resulta ser cuando n vale 0, pues tenemos 1 por n1 x a la 0, más cuando n vale 1, es 2 a 2 x, más la sumatoria con n que va desde 2 en adelante, de la misma expresión 3, ¿no?
Entonces, a la final yo lo que tengo es todo sumado, ¿no? Entonces, la solución, a ver, espérense un ratito, aguante. Déjenme ver una cosa. Esta es la ecuación, ¿no? Entonces, la ecuación le voy a reescribir, ¿sí? La ecuación le voy a reescribir poniendo 2A2 más 6A3 X más la sumatoria. Perdón, de una vez hagamos. Ese es en el 1 y el otro es más A1. A ver, pongámoslo así más bien, disculpen, ¿no? Pero bueno, o sea, los términos en cero, que son x a la 0, que son 2A2 más A1 más X, que son 2 por 3A3 más 2A2 y más la sumatoria con n que va de 2 a infinito de a ver, espérame un ratito. Ya. De esto de aquí, ¿no? O sea, esto de aquí, ¿dónde está? Aquí. Le voy a poner la sumatoria acá abajo, más bien. Este es más, ¿no? Más la sumatoria con n que va de 2 a infinito de como todo está en n, partimos desde 2 y por lo tanto nos queda n por n menos 1 a n más n más 2 por n más 1 a n más 2 más n más 1 por a n más 1 menos a n menos 2, ¿no? A ver, chuta, ya se me acabó el espacio. Esto por x a la n igual a 0. Entonces, ¿qué significa? Que en el lado derecho, como es 0, significa que cuando x es 0, x a la 0, que es 1, esto va a ser igual a 0. O sea, se va a igualar a 0 con el coeficiente en el lado derecho. El x a la 1, asimismo, esto es igual a 0. Y, obviamente, esto es igual a 0. Entonces, con ello, tenemos que 2A2 más A1 es igual a 0. 6A3 más 2A2 es igual a 0. Y obviamente n por n menos 1. A ver, en esta expresión, en cambio, yo lo que voy a hacer es de una vez despejar el más alto, el coeficiente más alto. En este caso, el coeficiente más alto es AN más 2, ¿no? Entonces, en este caso, lo que voy a tener acá abajo es AN más 2, que va a ser igual, como entonces es igual a 0, entonces vamos a tener menos n más 1 a n más 1 menos
n por n menos 1 a n y más a n menos 2, pero me falta uno. No, ahí estamos, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dividido para n más 2 por n más 1. ¿Cierto? Entonces, claro, aquí es para n mayor igual a 2. ¿Sí? Necesariamente. Entonces, claro, aquí tienen que A1, en la de aquí tienen que A1 es igual a menos 2 a 2. Disculpe. Menos 2 a 2. Y acá tenemos que A2 es igual a 3 a 3, ¿cierto? Menos. Y por lo tanto, bueno, de estos dos ustedes pueden sacar que A1 es igual a 6 a 3. ¿Sí? Ahora, las otras tienen definidos A1, a ver, en definitiva ustedes pueden poner A1 en función de A3 y A2 en función de A3, ¿sí? O al revés, que es más conveniente poner en función de A1, ¿sí? En este caso A3 en función de A1 y A2 en función de A1. Entonces, dado A1, obtienen A2 y obtienen A3. Ahora, A1 puede ser condición inicial, por eso les decía. Entonces, si A1 es condición inicial, bueno, analicemos los de acá, la secuencia esta. Esta en realidad es un esquema que se llama, y le pueden hacer un esquema de recursión. Computacionalmente, eso significa que ustedes definen una función con su nombre, y esa función, cuando llama a los argumentos, o sea, cuando se le ponen los ingresos a la función, uno de los ingresos de la función es la misma función. Ese es un esquema recursivo. Y eso pueden hacer aquí, en este de aquí. El esquema significa que tienen una fórmula que les da los siguientes, y obviamente necesitan una de dos condiciones, o una condición inicial o una condición de parada. La condición de parada les dice que después de 10 iteraciones, hasta ahí nomás. ¿Sí? Entonces, puede ser, es más bien dicho, un esquema recursivo. Y obviamente, ustedes generan los coeficientes infinitamente. ¿Ok? En general, o sea, desde 2 en adelante, todos. Ahora, ese es para una solución exacta. Pero lo que nosotros vamos a hacer, veamos, es ver si podemos escribir en una forma sintética o no al resultado. ¿Y el resultado cuál es? Obviamente tenemos que n igual a 0, bueno, ya les tenemos, ¿no? Desde n igual a 2, perdón, desde n igual a 2, lo que tenemos es A4, ¿sí? Es igual a 2, y claro, tienen que reemplazar ahí y comenzar a ver qué es lo que ustedes tienen. Ahora,
Bueno, hagámoslo unos pocos y hagamos unas 2. O sea, expandamos de 2 a 4. Hacemos 2, 3, 4. Por lo tanto, aquí nos queda menos 3 a 3 menos 2 por 1 a 2 más a 0. ¿Sí? Y a 0 recién lo encontramos, ¿verdad? Acá arriba no teníamos a 0. Dividido para, son 4 por 3. Para n igual a 3, tenemos a 5, y esto es igual a 4 menos 4 a 4 menos 3 por 2 a 3 más a 1 dividido para 5 por 4. Y n igual a 4 a 6 menos 5 a 5 menos 4 por 3 a 4 más a 2 sobre 6 por 5. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay A con 2, A con 3. A con 2 y A con 3 ya tuvimos en función de A con 1. ¿No es cierto? Digamos, las que deberían tomar en cuenta son A con 1, A con 2 y A con 1, A con 3. Entonces, dado A con 1, obtienen A con 2 y obtienen A con 3. Y ya que la A con 0 es este de acá. ¿Qué pasa? Solo por curiosidad nomás. ¿Qué pasa con n igual a 5? Tengo A6, 7, que es igual a menos 6 a 6 menos 5 por 4 a 5 más a 3 sobre 7 por 6. Se hace ya. Noten que siempre tenemos estos coeficientes a 3, a 2, a 0. A ver, a 4, a 3, a 1, a 5, a 4, a 2, ¿sí? A 6, a 5, a 3. Y claro, la solución al final es y, que va a ser igual a los primeros, que son los dos primeros, que son, a ver, con 0 era este de acá, ¿no? Esperen un ratito. Este es el primero, que es x a la 0. Déjenme dividir esto. Disculpen, ¿no? Lo que nos queda es 2 a 2 más a 1, x a la 0, más 6 a 3, 2 a 2, x, y más la sumatoria de todo este coeficiente que le voy a llamar b, b por x a la n, con n que va de 2 en adelante,
Y claro, esta B es B sub n, ¿no? Entonces esta B sub n es todos los coeficientes que tenemos aquí adentro. Ahora, claro, yo podría hacer solamente el cubo, digamos, desarrollar hasta n igual a 2, ¿sí? Y el resto les puedo excluir, o sea, eliminar. Y por lo tanto, la solución es 2a cuadrado más a1 x a la 0, bueno, 6a3 más 2a2 x, y más el siguiente, que es menos 3a sub 3 menos 2a2 más a0 sobre 4 por 3 x al cuadrado, y más la sumatoria desde n igual a 3 en adelante, que no la voy a tomar en cuenta. Esto supongo que es 0. Si supongo que es 0, esto se hace una aproximación. Y bueno, sí, es una aproximación, pero puede ser tan buena la aproximación que ya quedó bien. Ya tengo algo, ¿no? Ahora, si no me sirve mucho o está muy lejos la aproximación, sigo desarrollando términos. Aquí tienen para desarrollar, tienen la relación recursiva que les menciono para poder desarrollar todos los términos que quieran, ¿sí? Hasta tener un mejor resultado. Entonces, es el desarrollo de estas series, digamos, las soluciones en series, ¿no? Cuando una ecuación diferencial tiene una solución en series, básicamente terminan acá. Y claro, esta serie puede ser que tenga una contraparte analítica, perdón, no analítica, sino una contraparte de función trascendental que les llamo. Las funciones trascendentales, que son el seno, el coseno, la tangente, logaritmo, exponencial. Todas esas se llaman analíticas, repito, todas ellas se llaman analíticas porque pueden ser representadas por series de potencias. Entonces, si en el miembro derecho, en la parte no homogénea, nosotros tenemos una función analítica, significa que el lado izquierdo tenemos que desarrollar en series de potencias. ¿Sí me explico? Porque el lado derecho y el lado izquierdo tienen que ser iguales, o sea, tienen que estar desarrollados en la misma base. Ahora, si nosotros desarrollamos en la misma base, noten una cosa importante, y claro, ya es intuitivo, digamos, que esta es la ecuación, ¿no? La 1, estos términos 1, 2, 3 y 4, que están en rojo, es la ecuación. Y claro, en el lado derecho, si yo tengo asimismo unos coeficientes b con n, x a la n, es un desarrollo de Taylor, de una función analítica justamente. Entonces yo lo que tengo que igualar no es a 0, sino a los coeficientes b con n, ¿sí? Entonces en ese caso, pongámoslo acá, que bueno, a todos los ceros de acá habría que cambiar, y a la final esto termina siendo igual a b con 1, perdón, b con 0, b con 1, y esto igual a b con 2, b con n mayor a 2, mayor o igual a 2. Entonces, ya no igualan a 0, sino a estos valores. Y por lo tanto, una vez que igualen esos valores, ya obtienen cuál es el proceso recursivo, en donde aquí van a tener, obviamente, una mezcla de los A con N con los B con N, donde los B con N son del otro lado, ¿no?
¿sí? Entonces, claro, ya no es igual a 0, sino a ese valor. Y se van a mezclar los b con n acá, y esos son los coeficientes de la función solución, que es esta de aquí, esta función solución, que van a tener coeficientes también b con n. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, lo que habíamos visto en los casos pasados es que, en efecto, tenemos algo así, digamos, la solución y es del tipo a con 0 por una suma de términos en x0, no sé, habría que ver cuáles son los pares, impares, normalmente se divide en eso, pero les da toda una secuencia de los x hasta donde quieran, hasta un x con n, y desde aquí, desde esto, ya no toman en cuenta, no le llamemos n, llamémosle p, q, q con q más 1 en adelante, que lo van a eliminar, más a con 1 por todos estos x con 0, x a la q, con n que va de q en q más 1 en adelante, que también lo van a eliminar, y más o menos les queda una estructura así, ¿no? Donde los coeficientes a con 0 y a con 1 los definen con condiciones iniciales. Eso es lo que más o menos tiene que salir, ¿sí? Que son las guías, hay que manejar, hay que manipular, hay que hacer, pero les comento, y esta es un poco la moraleja, que una solución aproximada de a con 0, un coeficiente le voy a llamar a sub, no a sub 0, miércoles, perdón un ratito. Aquí tiene que haber una secuencia, digamos, de los p de x. X a la 0 más x a la 1. A ver, aquí me faltan coeficientes. Más x a la 2. ¿Sí? Cerramos. Más a1 en función de x a la 0. Pongámoslo así. X y x al cuadrado. Es mejor. Digamos, es una forma funcional, ¿no? Ya. Están hablando de la función, que es función de x, x a la 1, x a la 0, x a la 1 y x al cuadrado. Y nada más. Este tipo de aproximación es fantástica. Ya la lineal es buena. La lineal me refiero a expandirle en x0, x1, x a la 1, nada más. O sea, ya solo la lineal ya es buena. ¿Sí? Y mejor es con x al cuadrado. Y claro, pueden extenderse un poco más, x cubo, x a la cuarta, y no más, es suficiente. Con eso ya tienen bastante. Pueden extender más, el cálculo se va a demorar más, pero bueno, pueden hacerlo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a... Vamos a comenzar con con otro tipo de series, ¿sí?
Y nuestro recorrido va a ser un poco diferente al que hemos hecho hasta ahora. Las ecuaciones las pueden resolver, digamos, suponer una solución que es una solución basado no en el desarrollo de la función potencia, sino en el desarrollo de la función en la función seno y coseno. ¿Sí? En realidad, ustedes pueden hacer algunos tipos de desarrollos, ¿no? El aspecto vectorial que ustedes conocen es extremadamente importante para hacer estas cosas, porque normalmente se habla de situaciones lineales y la linearidad, digamos, digamos, la maravilla más grande que hay en matemática, ¿no? Más que nada porque los problemas son fáciles. Esa es la cuestión más importante. ¿Sí? Y claro, da algún resultado. Ahora, obviamente, si se quiere mejorar, hay que complicar un poco la situación con funciones más complejas. Bien, hemos visto solución de ecuaciones diferenciales con series de potencias, ¿no? Existen otro tipo de soluciones para las ecuaciones diferenciales que son para cierto tipo de ecuaciones diferenciales y su solución no es una serie, sino es un polinomio. Ahora, el polinomio tiene un número finito de términos, ¿sí? Es más, el grado del polinomio hay que saberlo, es algo importante. Y el grado es el máximo exponente. Eso es claro en el caso de las funciones potencia. Ahora, nosotros vamos a trabajar un poco con... de una vez acabo la idea. Cuando ustedes tienen soluciones polinomiales de una ecuación diferencial, normalmente son para ecuaciones muy específicas y sus nombres son específicos. Por ejemplo, la serie de Laguerre, perdón, el polinomio de Laguerre, que como les decía, es la parte radial de la solución del átomo, de los electrones, y en efecto es una onda decreciente y digamos, converge a cero. Pero la idea es que tiene nodos, o sea, tiene raíces. Es decir, el electrón, al alejarse del núcleo, no puede estar en cualquier parte. Tiene que estar en los nodos o raíces de ese polinomio. Y claro, le hace un polinomio importante para la solución del electrón en el átomo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, hay soluciones cilíndricas, cuando la simetría del problema amerita, se conviene, más bien dicho, trabajar en coordenadas cilíndricas. Eso significa que en el plano es polares y en la altura es altura. Eso es un eje como en coordenadas cartesianas, digamos. Entonces tenemos coordenadas polares y una coordenada cartesiana. Es una mezcla. La ecuación en ese modo, lo que sucede normalmente es que se separa, ¿no? Nosotros al inicio del curso vimos separación de variables y vimos cómo se separaban la variable y por un lado y la variable x por el otro lado.
Entonces, en esas coordenadas cilíndricas hay problemas que se separan la ecuación y pueden resolver con facilidad. Entonces, ese tipo de simetrías son importantes por esa razón. Además, claro, las simetrías también dan criterios de cómo es el sistema, cómo está moviendo el sistema, qué características tiene o qué problemas tiene. ¿Ah? Todo eso tienen que modelar en las ecuaciones. Ahora, hay otras, las soluciones de Bessel, las cilíndricas tienen polinomios de Bessel, ¿no? Entonces, las cilíndricas, al desarrollar en polinomios de Bessel, todo es separable, se resuelve, inclusive hay tablas, ¿sí? Hay tablas de esto. Entonces, ustedes van y ven los coeficientes, incluso cómo encontrar y todo. O sea, ya tienen todo esto ya está tabulado. Esto encuentran fácilmente en la bibliografía. Lo mismo los de Laguerre. Están también tabuladas. Hay más, ¿no? De Laplace. Hay algunas más de Bernstein, que inclusive se ven en análisis numérico. Y hay otras más. Hay un montón en realidad, ¿no? Entonces, qué sé yo, como les digo, las ecuaciones que tienen simetría cilíndrica, el polinomio de Bessel es perfecto, ¿no? Polinomio de Bessel y claro, polinomio de Laguerre, polinomio de Laplace, y bueno, hay más. A ver. Eso les quería comentar, eso les quería hablar en realidad un poquito más en detalle en alguna clase, pero tiene que ser adicional porque no hay tiempo acá, ¿no? Pero bueno, ya para que vayan sabiendo, ¿no? Bien. Nosotros, lo que vamos a hacer ahora es, dada una función f que va de un intervalo AB a un número real, digamos, a un número real, un valor. Nosotros vamos a hacer en series de Fourier. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros vamos a representar f no en series de potencias, sino en series trigonométricas, ¿sí? O su equivalente en funciones exponenciales con el exponente imaginario, que son las series complejas de Fourier. ¿No? Analizaremos los dos casos, haremos ejercicios en los dos casos y aprenderemos a manejar un poco esta idea del desarrollo en series de Fourier, de una función. Ahora, la función f tiene que ser analítica. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno son analíticos. ¿Sí? Si el seno y el coseno son analíticos, un poco las composiciones de analíticos dan analíticos.
Por lo tanto, si f desarrollamos en seno y coseno, donde seno y coseno son analíticos, o sea, significa que el seno es desarrollable en funciones potencia, ¿no? Y el coseno es desarrollable en funciones potencia. Entonces, en ese caso, f es analítico y puede ser desarrollado en series. ¿Qué significa eso? Que f, pongamos en series de Fourier trigonométricas, y exponenciales. ¿Sí? Donde el exponente es un número imaginario. Pero bueno, eso ya saben un poco, ya lo intuyen y eso vamos a hacer. Les comento una cosa, existe la serie de Fourier, que es lo que vamos a ver. Existe la transformada de Fourier, ¿sí? Que tiene es más general, es un concepto más general. En efecto, el dominio, digamos, la función tiene que satisfacer condiciones en los extremos, en el infinito, y esa es un poco la diferencia con la serie, ¿no? Primero vamos a ver la serie para que tengan una idea, y no creo que hagamos nada de la transformada de Fourier. Lo que sí, digamos, un poco cuál es la idea, siguiendo lo que estábamos haciendo antes. Si nosotros en el lado izquierdo tenemos la transformada de una función y, perdón, disculpen, el operador L sobre y, que es igual a g de x, y ustedes desarrollan esto en series de Fourier, entonces necesariamente la ecuación diferencial tiene que suponer que y es en series de Fourier. Pues nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que es cualquiera, ¿no? O sea, vamos a encontrar y, vamos a encontrar g en series de Fourier, ¿no? Y claro, y vamos a poder derivar a esta serie, ¿sí? Una vez, dos veces, y obviamente reemplazar en la ecuación diferencial, y obviamente g también, como está en series, igualar los coeficientes en senos y cosenos. Y esa es la solución. Así como hemos hecho antes, ¿no? Solo que antes nosotros habíamos desarrollado en series de potencias, ahora vamos a desarrollar en series de Fourier. ¿Estamos? No sé si tengan antes alguna pregunta, antes de comenzar. Sí están ahí, ¿no? Sí, doctor. Ya. Bueno. Veamos,
A propósito, antes que me olvide, la próxima semana tenemos prueba, ¿sí? Próxima semana tenemos prueba. ¿Cuándo tenemos con ustedes? Tenemos el martes y el viernes. Ya. Ya, el próximo, a ver, la próxima semana, el viernes de la próxima semana tenemos prueba, ¿no? ¿Sí? Sobre lo que hemos hecho hasta ecuaciones no homogéneas, ¿sí? Es decir, soluciones homogéneas, soluciones particulares, hasta ahí, digamos, como tema. Desde el inicio hasta ecuaciones no homogéneas. Por lo tanto, la parte de series no incluimos. Estamos viéndole en esta otra parte con series de Fourier, con lo cual, en efecto, después vamos a dividir un poco, vamos a hacer transformada de Laplace. Digamos, el siguiente tema, más bien dicho, después de estas series de Fourier, el siguiente tema son sistemas dinámicos, y eso hacemos una prueba. Y luego tenemos Laplace. Entonces, entre Laplace y series de Fourier es otra prueba. ¿Ok? Bien. Entonces, dígame. Sí, una pregunta. ¿Qué hora va a ser la prueba? La prueba, a la hora de la clase. Ya, gracias. En realidad, con ustedes tenemos es que son bastantes. Entonces, con bastantes, los grupos grandes son conflictivos en tiempo. Entonces, lo que estamos haciendo, por si acaso les comento, lo que estamos haciendo es, claro, ir más o menos a buen ritmo, ¿sí? Y tratar de, en efecto, comenzar a dar estas pruebas y dar el examen antes de acabar el semestre. O sea, no en la época de exámenes, sino antes, porque si no, no voy a alcanzar a calificar. Entonces, con ustedes tenemos que acabar la materia antes, ¿ok? Así que si en algún momento yo voy un poco rápido, bueno, si es muy rápido me avisan, pero si no, ustedes también tienen que ir un poco al paso, ¿no? ¿Estamos? Bien. Entonces, comencemos mencionando un poco sobre estas series de Fourier. Y lo que vamos a mencionar es que estas series se desarrollan sobre funciones periódicas, ¿sí? Entonces, es un poco la condición para la cual la serie tiene que existir, digamos, que las funciones sean periódicas. Ahora, ¿cuándo decimos que una función es periódica? Digamos, pongámoslo como definición. Yo sé que es un teorema que hay que demostrar y todo, ¿no? Pero por el momento no nos interesa mucho eso.
Decimos que la función f de x es periódica si solo si f de x es igual a f de menos x. Estoy mal, espera, disculpe. La función dice que es periódica si f de x es igual a f de x más npi. O pongámosle, disculpe, no, es que no estoy todavía en la onda. NT, digamos, es NT. O sea, donde T, ya voy a indicar, ¿no? Es NT. Donde la función f, digamos, es x, podrá ser una cosa así, por ejemplo. Desde aquí hasta acá. ¿Sí? Y luego lo que tenemos es más o menos, ¿no? Entonces, digamos, si ustedes le definen a la función, por ejemplo, ¿no? Desde aquí hasta acá, le definen así, ¿sí? Desde A hasta B, ¿sí? Lo que ustedes dicen es que a la función definida en el intervalo AB, f definido en el intervalo AB, que les da la f de x, sus valores, digamos, ustedes la extienden por periodicidad. ¿Qué significa que la extienden por periodicidad? Que en el extremo derecho del intervalo, en el punto B, ¿sí? Vuelven a repetir el mismo valor de A y vuelven a repetir la función en el intervalo, en este caso, si a este yo le llamo T, ¿sí? Obviamente este de acá será otro T, ¿sí? Y todo es 2T, y por lo tanto yo tengo que f de x, perdón, disculpe. Entonces, claro, si yo le extiendo por periodicidad a menos infinito y a más infinito, yo lo que voy a tener es que la función f de x va a ser igual a una f de x más t, y va a ser igual a una f de x más 2t, y va a ser igual a una f de x más nt, ¿sí? Y claro, ustedes se pueden generalizar incluso al caso de coger este punto de aquí, por ejemplo. Entonces, en este punto de aquí tiene este valor, y este valor se repite en este punto que corresponde a este valor, digamos, de x, no sé, x sub 0 más t, este es x sub 0 más t, y acá será x sub 0 más 2t. Se repite la función, entonces es el tipo de función que nosotros vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, dada una función en el intervalo AB, la extiendo por periodicidad, como está aquí, y luego desarrollo la serie de Fourier en esa función extendida por periodicidad. ¿Sí?
Nosotros vamos a tomar en cuenta series de senos y cosenos, ¿sí? Que hacen ese desarrollo y claro, vamos a tener una representación de esta función en estas series. Y el resultado, ya les adelanto, una vez, el resultado va a ser una función que va a tener más o menos de esta forma. ¿Sí? Va a ser más o menos así. Aquí tiene unos picos que son típicos de estas series. Son unos picos que saltan en los altos, en los puntos de discontinuidad. ¿Sí? En los puntos de discontinuidad se llaman fenómeno de Gibbs, fenómeno de Gibbs. Gibbs creo que se escribe así. Vaya pues. Espera un ratito. Veamos acá. Sí, así mismo se escribe. Entonces, este es un fenómeno, y claro, y sigue digamos, son composición de ondas, ¿no? Como el seno y el coseno son ondas, la composición de ondas van a obtener esto de aquí, ¿no? En la próxima clase les hago ver simulaciones en YouTube de un poco de estas cosas, pero nosotros, claro, las simulaciones son una belleza y todo, ¿no? Pero nosotros vamos a calcular, o sea, nosotros vamos a obtener los coeficientes. Entonces, claro, si la función es de este tipo periódica, entonces lo que nosotros vamos a decir es que f de x va a ser igual a una sumatoria de unos a con n coseno de nx con n que va de 0 a infinito, más nos b con n, seno de nx, y digamos, esta es la de desarrollo general, básicamente, ¿no? Esta es de su forma trigonométrica, o sea, con senos y cosenos. Claro, aquí coseno de nx, cuando n va aumentando, obviamente va 1, 2, 3, 4, 5, entonces n no hay problema, sabemos cuánto vale, digamos. En el punto x es el punto donde se está desarrollando, y claro, en este caso, x pertenece a un intervalo, no es una definición local, es una definición global en realidad, ¿no? Que es más potente, porque una definición local, claro, es en cada sitio, pero puede ser que hayan sitios donde no funciona. Un desarrollo de, si ustedes hacen, noten esta función discontinua, si ustedes hacen un desarrollo de Taylor, o sea, de funciones potencia, en el entorno de un punto de discontinuidad, no va a funcionar. No tienen, las derivadas no existen. No existe porque por un lado tiene una pendiente y por el otro lado tiene otra pendiente, en el mismo punto. Entonces no existe la derivada. Entonces el concepto local ya no nos sirve, tenemos que hacer un concepto global. Y este concepto global se lo hace con estas series de Fourier. Y realmente el truco de todo esto es que ya no derivan, sino que integran. Es un poco el truco. ¿Y cuál es la cuestión? Claro, tienen que encontrar los A con N y los B con N. ¿Sí?
Hay también la otra expresión, que también la vamos a ver, que es la sumatoria de las series de Fourier complejas, ¿sí? Las de arriba son las trigonométricas. Las complejas, en cambio, tenemos una C con N, ¿sí? Un número C con N, un coeficiente, por E a la I NX. Con N, en este caso, que va de menos infinito a más infinito. ¿Sí? Son equivalentes, es decir, ustedes tienen que A con N va a ser una función, llamémoslo una H, de Cn y Cn complejo conjugado. Los C son números complejos, ¿no? Y asimismo el B con N va a ser lo mismo, ¿no? Una H, una J de Cn complejo conjugado. Y inversamente, o sea, el C con N va a ser una función, no sé, voy a poner aquí una K en función de ANBN y una CN complejo conjugado, que bueno, ya es su complejo conjugado, ¿no? Pero también a la final termina siendo una función de ANBN. Entonces, eso es lo que vamos a ver, es lo que vamos a hacer. Y claro, dada la función f, desarrollamos en series de Fourier, encontrando cuáles son los A con N, B con N o los C con N, y con ello ya tenemos la función en ese modo. Ahora, si suponemos una solución de una ecuación diferencial desarrollada en serie de Fourier, entonces lo que hacen es derivar la f de x, ¿sí? Entonces aquí entran a derivar el coseno, el seno, y así las veces que necesiten derivar, ¿no? Obteniendo obviamente los diferentes variación de coeficientes. Ahora la variación de coeficientes aquí es en un caso A con N, luego N por A con N, y luego N cuadrado por A con N, N cubo por A con N, N a la cuarta por A con N. Y claro, que cosenos y senos correspondientes, que van variando. Eso básicamente tiene que ser en las ecuaciones. Nosotros vamos a dedicarnos al desarrollo de la serie de Fourier, ¿no? Ese es nuestro objetivo. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces, comencemos con una parte que guía, que es importante, y que es la siguiente. Ustedes cuando tienen un espacio vectorial, en este espacio vectorial, claro, tienen sus elementos, y estos elementos son del tipo, ¿cómo lo voy a llamar? Llamémosle B así, que es del tipo A1 por U1 más A2 por U2 y quizás A3 por A3, por U3, donde A1, A2, A3 son coeficientes de este U con 1, por lo tanto los A con I son coeficientes que, a ver, si U con I son vectores unitarios,
son vectores unitarios. Entonces, el conjunto de los, vaya pues, disculpe, de los A con I, el conjunto de los A con I que va de 1 a N, son las coordenadas. ¿No es cierto? Entonces, los A con I son coordenadas. Y claro, los unitarios son estos de acá, entonces están hablando de este vector. Ahora, si ustedes quieren saber el valor de A con 2, dado B, ¿no? Dado B, y quieren saber el valor de A con 2, ustedes lo que necesitan hacer es proyectar B a lo largo de U2. Entonces, si yo proyecto B a lo largo de U2, ¿sí? Yo obtengo el A con 2. Este es el producto punto. Es el producto escalar. Perdón, es el producto escalar, ¿no? Producto punto también. Noten que estoy multiplicando dos vectores. El vector unitario y el vector B. Este es producto escalar o producto punto. ¿Sí? Entonces, y claro, pueden hacer los otros, ¿no? El A con 3 lo obtienen multiplicando B por el unitario 3. ¿Sí? Normalmente este unitario se les pone con el sombrero para enfatizar el hecho de que son unitarios. ¿Sí? Y esa es así es como manejan ustedes las coordenadas y en particular, digamos, de esta expresión. Ahora, claro, ustedes en este caso, por ejemplo, A con 2, le voy a hacer acá, ustedes lo que tienen es A1, A2, A3, multiplicado producto punto, 0, 1, 0, ¿no? Entonces, claro, el único que sobrevive es el producto de A con 2 con 1. Los otros se hacen 0. Y lo mismo el A con 3, perdón, el U con 3, que es 0, 0, 1. Entonces, al multiplicar por A1, A2, A3, el único que sobrevive es A3. Es un producto, ¿no? Pero nosotros, en cambio, lo que vamos a decir es que los A con N los vamos a obtener por el producto de la función f de x con el coseno de nx. ¿Sí? Es ese producto. Pero claro, noten que x puede variar. ¿Sí? Y en realidad lo que nosotros encontramos es la integral de f de x por el coseno de x en dx. ¿Sí? Entonces, lo que están haciendo es básicamente lo mismo que acá. O sea, proyectando el vector b, que para nosotros en este caso es f, pero f es una función que está definida en un intervalo, en el intervalo AB. Y esa función yo le proyecto sobre la base coseno. ¿Sí? Entonces, para mí ahora la nueva base es esta función. Ya no es un número. Antes U era un número unitario y era un número.
o si quieren, digamos, un sistema de números, una énupla, una terna, un binomio, lo que sea. En cambio, ahora lo que tenemos son funciones, ¿sí? Y obviamente las funciones están definidas en un intervalo. Y lo que se hace es la proyección de la función f sobre la base coseno. Y esa proyección me da el valor del coeficiente, que en este caso sería la coordenada, en esa base. ¿Ok? Para el caso de los coeficientes b con n, de igual forma, lo que hacemos es la integral de la función f de x por el seno de nx. N de x. ¿Sí? Ya vamos a hablar de los intervalos, ya vamos a comenzar a dar detalles y un poco de cosas al respecto. ¿Ok? Eso es un poco la idea. Y claro, siempre... claro, aquí lo que tengo es que f de x va a ser desarrollable en an cos de nx más bn sen de nx ¿sí? Con n que va desde 0 hasta infinito. Esto en general, ¿no? Entonces, en ese modo obtenemos los coeficientes a con n y b con n. Y tenemos que reemplazarles, obviamente, ahí, ¿no? O sea, este de aquí va acá. Y este de acá va acá. ¿No? Es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos un intervalo que nos interesa por el momento y después lo generalizaremos, ¿no? Es el intervalo menos pi, ¿sí? Porque claro, como la base de nuestro desarrollo es el seno y el coseno, el intervalo menos pi es importante, ¿no? No. Y en base a ese nosotros vamos a generalizar a cualquier intervalo, que básicamente es lo mismo, solo que hay que tener una tensión ahí y aumentar unos coeficientes, que ya vamos a ver. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, por ejemplo, si f de x es igual a 1, es más, es una constante. La constante vale 1, ¿no? Claro, ya vamos a ver las condiciones que debe satisfacer f de x para poder ser desarrollada en series de Fourier. O sea, no toda función puede ser desarrollada en series de Fourier, ¿no? Hay algunas que sí, otras que no. Entonces tenemos que conseguir un criterio, si es posible, un criterio necesario y suficiente. Así se dice, ¿no? Un criterio necesario y suficiente para que la función f pueda ser desarrollada en series de Fourier. Entonces, si la función es 1, desarrollarle, digamos, extenderla por periodicidad es facilito, ¿no? Que nosotros tenemos de menos pi a pi, la función que vale 1. ¿Sí? Y claro, si ustedes la extienden por periodicidad, entonces de menos pi a, bueno, de menos pi a menos 2 pi, perdón, a menos 3 pi, ¿sí? De menos pi a menos 3 pi, y de menos 3 pi a menos 5 pi, perdón, pi, la función es esta de aquí hasta acá, y de aquí, esta de acá hasta acá, ¿sí? Y lo mismo para la derecha, acá tenemos 3 pi, disculpen, no, esperen un ratito, pues 3 pi,
Y para acá el 5pi. Asimismo se extiende así y se extiende así. Entonces, si yo quiero encontrar el A con n, para desarrollar la serie Fourier, el A con n que va a ser igual a la integral de 1 por el coseno de nx, de x en el intervalo de la función, que es de menos pi a pi. ¿Okay? ¿Cuánto da esto? ¿Quién me dice cuánto da? ¿Están ahí o ya se fueron a comer? Sí, estamos. Ah, menos mal. A veces me siento solo. Y peor si se van a comer solitos. Bueno, A con n es este de aquí. Ahora, la integral coseno es el seno. Seno evaluado en el extremo superior, que es npi, menos seno de n menos pi, digamos, bueno, menos npi. 1pi, 2pi, 3pi, 4pi. Cero. Menos 1pi, menos 2pi, menos 3pi, 0. Es igual a 0, ¿no? ¿Se dan cuenta que están dormidos? B con n. Resulta ser la integral de menos pi a pi de 1 por el seno de nx de x. ¿A qué es igual esto? Al menos coseno de npi. Como era menos 2, No, menos coseno de npi más coseno de npi. pero ¿cuánto es? Ya le veo. Pero ¿Cómo era? 0. Es 0, ¿no? Es 0. Ahora, claro, si ustedes le ven, por ejemplo, el seno es esto, ¿no? Entonces ustedes suman este lado con este lado. Si suman los dos, les da 0, ¿no? Ahora, esa es la serie del 1. Ahora, ¿qué pasa si yo desarrollo el seno de 3x, ¿okay?, en series de Fourier? Pongámosle 4 ya para ser detallosos. De 4x, ¿no? Entonces, el seno de 4x, al desarrollar en an cos de nx más bn sen de nx, con n que va de 0 a infinito,
Yo lo que voy a tener es que el A con N, que va a ser igual a... El A con N que va a ser igual al integral de seno de 4x, seno de 4x por el coseno de nx de x. Ahora, bueno, en este caso, claro, está definido entre menos pi y pi, ¿sí? Y vamos a ver una cosa. Aquí nos va a faltar una cosa, ¿no? Ya les voy a indicar qué es. Y que lo vamos a deducir más que nada. A ver, entonces, si yo desarrollo, obviamente hago este integral. ¿Y este integral a cuánto es igual? Bueno, por honor al tiempo y al estudio, ustedes van a desarrollar esta integral, ¿sí? Para la próxima clase y me van a indicar el resultado, ¿no? ¿Estamos? Ya. Bueno, entonces con ustedes tenemos el día viernes, sí. Entonces, bueno, muchas gracias, señoritas, gracias, señores. Una buena tarde. Gracias. Gracias, Doc. Sí, hasta luego, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias a todos. Hasta luego.